Ya está con nosotros aquí en los estudios del programa el congresista Alejandro Cabero de Avanza País. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel. Y evidentemente le tengo que preguntar por los cambios en el gabinete, que ha sido la sorpresa, porque de pronto empezó a correr el rumor durante la tarde y después casi a las 6 se anunció que ya estaban desfilando algunos ministros por ahí. ¿Satisfecho con los cambios? Sí, creo que eran cambios que hace mucho tiempo se venían voceando ya porque eran carteras que estaban obviamente tremendamente desgastadas. ¿Cuáles en lo particular? El Ministerio de Economía, Energía y Minas, ¿no? Eran dos carteras que habían tenido muchas críticas por parte del Parlamento sobre todo. Y yo creo que ya era inminente, además el Ministro de Economía tenía pendiente una interpelación para marzo que se iba a ver y probablemente iba a terminar en una censura porque su gestión al frente había sido terrible. Energía y Minas. Terrible por los resultados. Sí, porque el Ministerio de Economía, yo siempre dije que el Ministro de Economía no estaba a la altura de ese cargo. Él era el quinto en la fila de mando en el Ministerio de Economía porque el gobierno no tenía capacidad de convocar a buenos cuadros, a gente que estuviera a la altura de un cargo de tal responsabilidad. Cuando el Ministro de Economía dijo el año pasado, a final de año, en noviembre, que en el Parlamento se aprobó un crédito suplementario de 5.000 millones de soles de gasto público, además, gran mayoría de ese gasto público fue a gasto corriente. Él dijo que con ese crédito suplementario íbamos a salir de la recesión, cuando el 80% de la economía la mueve el sector privado, la inversión privada. ¿Puedo compartir con usted una impresión que tenemos muchos, creo yo, en el Perú sobre la manera que se escoge a los ministros? ¿Porque el señor Arista, digamos, le parece más capacitado a la altura del cargo? Yo creo que sí. Él fue por mucho tiempo viceministro de Luis Carranza, que ha sido uno de los más exitosos ministros de Economía. Yo creo que Contreras, digamos, era en su momento un funcionario de menor nivel en el Ministerio de Economía que por la caída de todos los anteriores en dominó, termina de ministro. Un técnico que conoce el tema, pero hay la sensación, hay la sensación de que los ministros, de que se recluta o se elige ministros que están por debajo y que se van a someter de alguna manera a las decisiones que tome el señor Otárola, o que sean leales al señor Otárola. El señor Otárola sigue inamovible. Sí. Y aparentemente acompañará a Dina Boluarte hasta el final del gobierno, ¿no? Tengo esa impresión, pero la economía ya se le estaba escapando de las manos, es decir, ya no era un asunto de lealtad, había que tomar una decisión, y lo propio con Energía y Minas. Sí. Porque, a ver, lo de Petroperú. Terrible. Petroperú era un escándalo lo que quería hacer el ministro de Energía y Minas, y ahora se va a ver el conflicto de interés porque el señor vuelve a trabajar a Petroperú pasado mañana, ¿no? O sea, eso va a materializarse. Y era un escándalo lo que querían hacer con Petroperú, un despilfarro de plata en una empresa quebrada. Que para quienes nos están viendo y de pronto no entienden, era sacar miles de millones de soles, de dólares para, tratar de que esta empresa reflote. Pero ese dinero sale de nosotros. La querían inyectar 10.000 millones de soles. Eso es todo el presupuesto del Ministerio de Salud en el Perú. O sea, era una barbaridad lo que se quería hacer. Ese ministro era insostenible. Y lo mismo en economía, digamos, en medio de la recesión, de la imposibilidad del MEF de destrabar los proyectos, de un ministro que tenía un enfoque equivocado, que decía que podíamos salir de la recesión con un crédito suplementario de gasto corriente. O sea, absolutamente desenfocado el gabinete. Es verdad, como tú has dicho, que hoy día el principal sostén del gobierno es el señor Otárola, ¿no? El señor Otárola, digamos, es la principal columna y es la principal debilidad también de la señora Boluarte porque está tremendamente desgastado el señor Otárola. Alejandro,